¿O si la ven? Señora, ¿Sí la ven? no señora, no se ve. Bueno, listo, ya la comparto. Que Ok, profe. no sé qué pasa, que hay veces como que, listo, ahora sí la están viendo. Sí, profe. Profe. Bueno, listo. Cualquier cosa, si llego o sea, dejan de escucharme, porque puede pasar, ustedes me hacen el favor y me escriben en el grupo. Me dicen, profe, se detuvo. Oyeron, y yo estoy pendiente. Bueno, entonces, vámonos a un punto muy importante y es que debe contemplar el proceso de direccionamiento estratégico, es decir, qué elementos debo yo tener en cuenta para ese direccionamiento estratégico. Y para ese direccionamiento estratégico de cambio y mejora, hay unos conceptos, unas preguntas claves, unos detalles y preguntas y unas herramientas o pasos. En primer lugar, es establecer un objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Delimitar el alcance de ese objetivo. ¿Qué herramienta puedo utilizar yo para delimitar el alcance de ese objetivo? Un mapa de objetivos. El segundo concepto que debo tener en cuenta es el problema. ¿Qué me está limitando a alcanzar ese objetivo? Hacerme esa pregunta, ¿qué nos limita como organización? Por ejemplo, si yo quiero ser líder, soy una empresa que ya llevo 10 años en el mercado, pero resulta que de esos 10 años solamente he logrado vender en Cartagena y tengo un buen producto y tiene buena aceptación aquí en Cartagena, pero a nivel nacional yo no he podido posicionar mi producto, ni siquiera a nivel regional. Entonces, ¿qué me está haciendo falta para lograr eso? Sería bueno preguntarnos eso, ¿verdad? Luego, eh, en ese sentido, puedo apoyarme con una herramienta que se llama mapa de la realidad actual. Entonces, hay otro concepto que tengo que tener en cuenta, la solución. ¿Qué podríamos lograr sin la limitación? Es decir, si yo no tuviese esa limitación que no me permite posicionarme en el mercado regional, sino que solamente estoy aquí en el local, ¿qué lograría yo? ¿Cuántas ventas lograría a nivel regional? Entonces, los detalles y las preguntas serían, ¿hay conflictos que nos impiden lograrlo? Oye, y si hay un conflicto que me permite lograrlo, ¿qué sería? Ese conflicto puede ser normatividad, ese conflicto puede ser una estrategia de marketing que no me está funcionando, ese podría ser que la cultura de los demás departamentos de acá de la costa no me sirve o no les sirve mi producto, perdón, y eso es lo que está impidiendo y solamente las personas que quieren mi producto son los cartageneros. Pero tengo que investigar, tengo que consultar y hacer un análisis para poder saberlo. Entonces, ¿qué herramienta me ayuda a mí a encontrarle esa solución? El mapa de realidad futura. Implementación. Ya sé, ya sé que me limita, ya sé qué problema tengo. Eh, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo implementar esa solución que tengo? Entonces, ahí me hago la pregunta, ¿cómo, quién y cuándo? Entonces ahí mi herramienta a utilizar será el mapa de prerequisitos y transición. Mejora continua. Ya sé cuál es mi problema, qué me limita, ya encontré la solución, ya lo estoy implementando en la empresa y me está dando resultados.
oye, ¿cómo mantengo esos resultados y cómo logro superarlos? Entonces, hay mediciones de los procesos, me hago esa pregunta, ¿hay algo que me permite a mí medir cada proceso que tengo en la organización y que me permita saber si están funcionando bien, si en algún momento han desmejorado o si van volando, por así decirlo? Entonces, hay una herramienta que se llama AMF, Gerencia Visual de Proyectos, que también me puede servir para eso. ¿Hasta ahí vamos bien, mis chicos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo planificar estratégicamente? Nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Sí, ya sabemos que es necesario el direccionamiento estratégico, ya sabemos cómo elaborarlo, ya sabemos que hay que tener en cuenta, pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿y cómo logro desarrollar ese pensamiento estratégico? ¿Cómo planifico estratégicamente? Pues yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. En mi organización, por ejemplo, pueden haber unas áreas claves y yo establezco perspectivas para esas áreas claves. Establezco para cada área de esas objetivos estratégicos. Recuerden que hay una mega, hay un objetivo general que persigue la organización, pero cada una de esas áreas debe estar alineada con unos objetivos estratégicos para poder lograr la mega. Es decir, es como cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación, un proyecto. Hay un objetivo general, ¿verdad? Pero también hay unos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos son los que me van a llevar a mí finalmente a lograr el objetivo general. Entonces también debo establecer unos indicadores que son los que me van a permitir medir. Y también tengo que tener esa meta, que es por medio de los indicadores, me dice si realmente estoy aumentando, si estoy pasándome de las perspectivas que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y obviamente, tengo que establecer unas acciones, como se los dije inicialmente, para poder lograr ese objetivo que tengo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden más adelante mirar toda la gráfica, pero voy a poner un ejemplo en financiera. Un objetivo estratégico en financiera, si usted está en el departamento de finanzas o si usted está haciendo el plan estratégico de su empresa, un objetivo puede ser el crecimiento del negocio. Un objetivo 2 puede ser la participación del mercado, es decir, qué cuota de mercado debo abarcar. Pero entonces, para yo lograr ese crecimiento del negocio y esa participación en el mercado, debo establecer un indicador que me permita medir a mí si estoy creciendo o estoy participando como lo espero dentro del mercado. Entonces, primer indicador para el crecimiento del negocio puede ser la utilidad operativa. Financieramente yo puedo saber con mi utilidad operativa si hay crecimiento del negocio. Para la participación en el mercado, otro indicador puede ser el indicador de crecimiento del negocio, que me va a indicar si estoy participando activamente, qué cuota tengo yo dentro del mercado frente a mis competidores. La meta, por ejemplo, para el objetivo 1 puede ser el aumento del 20% de la utilidad. Es decir, el año pasado tuvimos tanta utilidad, para el año 2021 vamos a tener, en el 2019 tuvimos tanto de utilidad, para el 2020 esa utilidad debe estar incrementada en el 20%. ¿Qué me va a permitir medir si aumenté o no? El tema de los indicadores, lo que me va a permitir visualizar si aumenté. Para el crecimiento del negocio puedo establecer, por ejemplo, aumento del 12% en la facturación. Es decir, que si hay un aumento del 12% en la facturación con respecto al año anterior, quiere decir que o a la empresa llegaron nuevos clientes o los clientes que tengo dentro de la organización están comprando más. ¿Cierto? Entonces, fíjense que parece difícil y hay empresas que de pronto no saben cómo implementarlo, pero ustedes como futuros ingenieros industriales y como van a hacer ustedes el ejercicio con su propia empresa, de acuerdo a los grupos que mandó Andrea, entonces van a aplicar todo esto. Acciones, por ejemplo, ¿qué acciones debo hacer para lograr el crecimiento y la participación del mercado? Aumento de los puntos de venta. Es decir, si tenía, por ejemplo, cosecha, cuando cosecha empezó,
creería yo que empezó como en la Castellana. Después ustedes vieron que por donde ustedes empezó después en el Caribe Plaza, después en el Mall Plaza, después se fue metiendo a todos los barrios y empezó a nivel nacional. Otro ejemplo palpable, Aras. ¿Quién no recuerda el caso de Aras? Aras empezó en la costa, ¿verdad? Y básicamente se extendía a los pueblos. Hoy en día usted ve y a nivel nacional hay un ARA en todas partes. Y una de las estrategias de ARA era que uno no sabía, que uno pasaba por una parte y uno veía que estaban haciendo una construcción, pero no sabía qué era. Y al día siguiente, bueno, por exagerar, a los 15 días ya usted veía la construcción de un ARA. Y hoy en día usted va a Cartagena y hay un ARA por todas partes. Usted va a los pueblos y hay un ARA por todas partes. Y fíjense que una de las estrategias de ellos fue llegar a donde otros no llegaban, que fue algo que hizo básicamente una empresa que yo creo que ustedes han escuchado y esa empresa es Walmart. Walmart es una empresa que en Estados Unidos básicamente tuvo una expansión inicial en Estados Unidos y posteriormente se extendió a todo el mundo. Walmart tuvo una connotación muy importante frente al crecimiento y fue esta. En Estados Unidos, en la época en que surgió Walmart, la gente de los pueblos, ustedes en Estados Unidos los pueblos son grandes, son prácticamente ciudades, pero la gente no tenía, digamos, almacenes de superficie grande donde abastecerse dentro del pueblo. Ellos tenían que viajar a las ciudades y comprar, por alguna manera u otra, abastecerse, comprar alimentos. Y Walmart empezó con algo y fue colocando como pequeños autoservicios en las gasolinas. Y ahí había, digamos, el viajero podía acceder a una bebida, a un alimento, etcétera, etcétera. Pero de pronto los creadores de Walmart empezaron a idealizar y dijeron, oye, pero ven acá, esta gente se traslada hasta las ciudades a comprar. ¿Y qué tal si en vez de ellos venir a la ciudad y gastar gasolina y de pronto hacer un viaje incómodo y de pronto no conseguir de pronto los precios que ellos quieren? ¿Qué tal si vamos a esos pueblos, instalamos una gran tienda en cada uno de esos pueblos y lo que vamos a hacer es comprar por volumen, negociamos con grandes proveedores, por ejemplo, uno de los grandes proveedores de Walmart era en su inicio el grupo Parmalat o Nestlé. Entonces, ¿qué hacía Walmart? Walmart negociaba con ellos grandes volúmenes y el costo del producto para ellos básicamente había un descuento súper grande. Pero fíjense la estrategia de Walmart. En vez de quedarse con ese descuento que le hacía el proveedor, él trasladaba ese valor al cliente. ¿En qué sentido? Él le ofrecía al cliente productos de la misma calidad y mucho más económicos que los que encontraba en la ciudad. En ese orden de ideas, ¿qué iba a hacer un cliente en la ciudad a buscar ese producto? No tenía objeto, lo compraba en Walmart. Y así Walmart se volvió un músculo a nivel y sin contar que la parte logística como tal la desarrolló de tal forma que tuviera los proveedores cerca y lograra una sinergia de justo a tiempo, a un costo justo y con un producto de calidad como la necesitaba el cliente. Pues fíjense que hay que pensar, hay que abrir la mente, siempre hay que decir, oye, yo soy una empresa, estoy en el mercado, ¿qué quiero? ¿Qué, para qué nací? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué me limita a llegar? Una vez encontrado lo que me limita, empezar a buscar las posibles soluciones y una vez encuentro las posibles soluciones, empezar a implementarlas y una vez implemento, establecer también indicadores que me permitan a mí saber que realmente estoy cumpliendo con lo proyectado y lo más importante también, realizar acciones. Porque tú puedes tener algo muy chévere en el papel, pero si tú no accionas, eso nunca te va a dar por hecho. ¿Me están escuchando, mis chicos? Listo. Los elementos del direccionamiento estratégico. Como les decía, en primer lugar, los principios.
esos principios se van a ver materializados en la misión, en la visión y los valores. Es decir, esos principios van a demarcar quién soy, para dónde voy y qué me caracteriza. Y indiscutiblemente, dentro de esos principios se va a establecer la meta a alcanzar y la perspectiva, de acuerdo a la organización, que puede ser de 3 a 5 años. Es decir, una organización generalmente cuando hace un direccionamiento estratégico lo hace a 3 años o a 5 años. O si lo hace a 3 años, pero ve la necesidad dentro de esos 3 años de volver a modificar o a implementar algo, lo va a hacer. Porque recuerden que el mundo es cambiante. El mundo es cambiante. Segundo, análisis. Para hacer ese análisis, ¿qué es lo que va a establecer la perspectiva actual que me va a decir, bueno, listo, yo quiero alcanzar esto, pero yo quiero llegar a tal cosa? Fíjense que ahí hay algo muy importante. Cuando yo digo quiero alcanzar esto y establezco qué me limita, necesariamente cuando usted va a un médico, ¿verdad? Cuando usted va al médico, usted tiene un dolor de cabeza desde hace una semana. Y adicionalmente a eso, usted se siente cansado, se siente agotado y le están dando fiebre en las noches y también tiene un dolor en la espalda. El médico, usted le da esos síntomas y el médico puede pensar, bueno, esta persona está agotada o esta persona tiene un resfriado o esta persona puede que tenga un problema de los riñones. Pero para el médico, saber qué tiene usted, qué debe hacer el médico. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el médico? Exámenes, profesora. Exámenes. Ecografías. Perfecto. Exacto, porque Cami, esos exámenes le van a permitir al médico saber a ciencia cierta, una vez salgan los resultados, qué es lo que tú tienes y mandarte el tratamiento o la medicina que tú necesitas, claro, de acuerdo a tu enfermedad. Entonces, necesariamente, el análisis organizacional, lo primero que tienes que saber, bueno, listo, yo quiero llegar allá, en este momento estoy en estas condiciones, pero yo debo saber cuáles son mis condiciones. Y para saber cuáles son mis condiciones, obviamente tengo que hacer algo que se llama diagnóstico. ¿Qué es lo que se hace cuando te hacen un examen, verdad? Primero analizan, y luego diagnostican. Entonces, para hacer el análisis, usted se puede valer de herramientas como DAFO, herramientas como PES, SCORE, BM Canvas, estudios de mercado, análisis de competencia, etc. Eso lo vamos a ver durante todas nuestras sesiones y eso les va a ayudar a ustedes a hacer su plan estratégico. Formulación. Ese es el tercer punto que tenemos que tener en cuenta dentro del direccionamiento estratégico. ¿Cuáles son las cuestiones claves del negocio? Es decir, eso que es fundamental y que me hace accionar dentro del negocio. ¿Cuáles son los pilares estratégicos de mi organización? Es decir, si esos cimientos no están allí, mi estructura se cae. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa que su plataforma principal y su espacio es la web. Es decir, esa empresa funciona allá bajo plataformas de internet, etcétera, etcétera. Un pilar estratégico, obviamente, digamos un recurso clave, por así decirlo, es mantener siempre esa plataforma. Y para mantener esa plataforma, él tiene que tener unos pilares fundamentales, por así decirlo, o unos componentes fundamentales que le permitan ser estratégicos allí. Formulación de objetivos, eso es fundamental, objetivos estratégicos para mi direccionamiento. Esos objetivos estratégicos se deben ver desde varias perspectivas. Acuérdense el ejemplo que les acabo de colocar. Desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de los procesos y las personas. Profe, ¿por qué los objetivos estratégicos tienen que estar orientados a esto? Primero, recuerden, las empresas nacen para satisfacer necesidades, deseos.
pero también nacen para solucionar problemas. La mayoría de las empresas, así sea una empresa que sea sin ánimo de lucro, quiere ser sostenible en el mercado y debe tener unas utilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí dentro de la empresa? Recuerden que la empresa tiene unas áreas, que son unos órganos, y que esos órganos son los que hacen que esa empresa funcione. Y uno de los órganos de la empresa es la parte financiera, que es esa parte o esa área encargada de qué? De medir la rentabilidad de la organización, de interpretar esos estados financieros. Y de alguna manera u otra, el área financiera me dice cómo voy en materia de utilidades, dónde puedo invertir, qué puedo comprar y qué no puedo gestionar. Entonces, esta parte financiera es súper clave. Segundo, el cliente, porque es la razón de ser de la empresa. Todas tus estrategias tienen que ir orientadas a ese agente, que si no existe, tu empresa no existe. Procesos, hombre, porque a través de los procesos, esos lineamientos, esas directrices que tú coloques ahí, esos objetivos, esos propósitos, esas metas, es lo que hace que básicamente ese conjunto de entradas y salidas sean perfectas. Y por último, y no menos importante y súper relevante dentro de las organizaciones, las personas, porque ellas son el factor distintivo de una organización. Yo diría que las personas son un talento que existe dentro de la organización y son capaces de crear, desarrollar y hacen posible que un negocio crezca o se estanque. Por eso ese proceso de reclutamiento y ese direccionamiento estratégico debe empezar desde que usted empieza a seleccionar su personal y tiene que tener una connotación dentro de la estructura organizacional. Cuarto, y muy importante, la implantación de mapas estratégicos, iniciativas. Espérense un segundo, por favor. Bueno, entonces miramos que, por ejemplo, también tenemos que tener un cuarto elemento en cuenta y es la implantación o implementación. ¿Cómo se hace? Tengo que diseñar mapas estratégicos de mi organización, iniciativas y proyectos, establecimiento de objetivos individuales, definición de indicadores y métricas y sistemas de gestión. Estos sistemas de gestión, ustedes desde sus clases han tenido de alguna manera u otra acercamiento con ellos, desde la clase de sistemas integrados, desde la clase de estructura organizacional, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera u otra, esto que estoy hablando acá resume de alguna manera u otra cómo voy a implementar yo el direccionamiento estratégico dentro de mi organización y todos los elementos que tengo que tener en cuenta. Bueno, hay una cosa muy importante y es que dentro de ese direccionamiento estratégico, como tengo que saber quién soy, para dónde voy, qué quiero alcanzar, cuáles son mis límites y cómo lo voy a lograr y cómo me voy a medir, entonces yo tengo que tener claro, muy claro, qué es la gestión organizacional. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es la gestión organizacional? Ya sabemos que es el direccionamiento estratégico, pero ¿qué será gestión organizacional? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué será gestión? Mis chicos bellos.
Profe, la gestión es la realización o la ejecución de actividades para conseguir objetivos, entre otras Perfecto, cosas. perfecto. Entonces, Andreita nos decía, ¿verdad? Es acciones, actividades para conseguir objetivos. Esos objetivos, Camila, profe. perdón, Camila. Entonces, esos objetivos lo van a hacer ¿dónde? Si habla de organizacional, en las organizaciones, ¿cierto? Que están conformadas por ese conjunto de órganos. Fíjense que en la gráfica ustedes ven como un rompecabezas. Son esas áreas o esos órganos que yo tengo que hacer que accionen y funcionen en pro de la consecución de un objetivo. Entonces, la gestión organizacional implica planificar la anticipación del quehacer futuro de la empresa y la fijación de la estrategia, las metas y los objetivos a cumplir por la empresa, organizar, determinar las funciones y las estructuras necesarias para lograr el objetivo, estableciendo la autoridad y asignando responsabilidad a las personas que tendrán a su cargo. Estas funciones, dirigir, consisten en hacer, actuar a otros para cumplir con los objetivos y controlar, verificar lo realizado con los objetivos propuestos. Palabras más, palabras menos y de una manera sencilla. Las organizaciones siempre van a tener un objetivo, ¿verdad? Las personas que integran esa organización, siempre va a haber un líder o una persona que dirige la organización. Ese líder, esa persona que dirige esa organización, tiene que aunar esfuerzos, motivar a todas las personas que hacen parte de ella para la consecución de ese objetivo. Tiene que hacer que ellos actúen, que cumplan lo que allí está planteado en esa visión. Por lo tanto, tiene que controlar y verificar lo realizado. Siempre que esas acciones que ellos realizan vayan en cumplimiento del objetivo planteado. No es fácil la labor gerencial desde ningún punto de vista, pero cuando usted, además de jefe, es líder, créame que se hace maravillosa. También tenemos que tener en cuenta un concepto y es el concepto de desarrollo organizacional. El concepto general es funcionamiento, desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas. Los objetivos del desarrollo organizacional siempre van a ser mejorar la efectividad organizacional, esto lo dije desde un principio, potenciar las relaciones humanas. Hoy en día sabemos lo importante que es el ambiente interno y externo y cómo básicamente ese ambiente interno, esa sensación de bienestar hace que un trabajador sea más productivo. Yo voy a ir mucho más allá, yo soy una convencida de que hay una línea o una ciencia que es la ciencia positiva y es una ciencia que básicamente está orientada al concepto de felicidad. Y hoy en día sabemos que la felicidad no reside básicamente en el tener muchas cosas, sino básicamente en lo que te hace feliz. Fíjense que hay personas que van a su trabajo todos los días y reniegan todos los días de ir a su trabajo. O ¿cuántos de ustedes no han visto una persona que de pronto puede ser Cielo Marriaga, llega a dar clases, pero lo hace con desgano? De pronto ustedes sienten la sensación de que estoy aburrida de hacerlo. Y de alguna manera u otra, eso no va a dar los resultados esperados. Entonces yo siempre pienso que el escenario de trabajo debe partir, en primer lugar, que ese empleado quiera estar allí. En segundo lugar, que ese empleado ame lo que hace. Y en tercer lugar, que dentro de esa organización encuentre todo el espacio y todo el ámbito para él desarrollarse como persona, para él mostrarle a esa organización el talento que tiene y lo que puede dar. Entonces, hoy en día, y hago énfasis en esto, porque usted va a ser gerente de una organización, no se le olviden, chicos, cuando usted sea gerente, cuando usted sea líder, usted tiene que propender
por un ambiente de felicidad y bienestar y sostenibilidad dentro de la organización de cada uno de los miembros que la integran. Porque de alguna manera u otra, eso genera dos componentes principales. Primero, sentido de pertenencia. Y segundo, y lo más importante, genera de alguna manera u otra sostenibilidad y bienestar. Entonces es importantísimo que usted lo tenga en cuenta. Denme un segundo. Bueno, ¿qué características deben tener estas organizaciones? Las organizaciones primero se establecen con un fin y un objetivo definido. Siempre las organizaciones van a tener un objetivo definido. Segundo, concentran sus esfuerzos y recursos para el logro del objetivo lucrativo, productivo y solidario. Sus integrantes comparten elementos en común, se reúnen por intereses similares. Miren lo que les estaba diciendo. Si tú no quieres estar en esa organización, no hagas las cosas de mala manera. Simplemente toma una decisión y es, esto no va. La consecución de los objetivos o el objetivo macro, yo no me veo en esto. Sé que necesito el dinero, pero debería ser algo que quiero. Entonces busco otra fuente de empleo o, en su defecto, haz tu propia empresa y pon tus propios lineamientos. Pero no detengas el proceso o la visión que tiene una organización. Fíjense que dice, sus integrantes comparten elementos en común, se reúnen por intereses similares o porque todos ellos trabajan en pos de la obtención del mismo resultado. ¿Qué procesos abarca la gestión organizacional? Planificación, es decir, metas, objetivos, estrategias y planes. Organización, estructura de la administración de recursos humanos. Dirección, motivación, liderazgo, comunicación, comportamiento individual y de grupo. Esos son, digamos, los procesos que abarca. Para hablar de gestión organizacional, básicamente tenemos que hablar de la estructura de la estructura o arquitectura, por así decirlo, porque ahora lo llaman arquitectura del negocio, es decir, cuáles son los componentes que debe tener ese negocio. Y allí, profe, ¿por qué estás enmarcando eso? Porque la gestión organizacional y el direccionamiento organizacional están allí de la mano, aunados y enmarcados. El direccionamiento estratégico va a hacer que la gestión organizacional sea efectiva. Entonces, fíjate que lo primero que tengo que establecer dentro de ese direccionamiento, ya eligen los elementos, pero esos elementos van a establecer la arquitectura organizacional, la gestión por procesos que se va a dar en esa organización y los procedimientos y responsables de esos procesos y de cada actividad que se da dentro de esa organización. De hecho, un ejemplo muy básico de cómo son esos procedimientos son, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo de una empresa, ¿verdad? La política organizacional de una empresa me marca las directrices y dentro de esas directrices hay unos registros, hay unos procedimientos, hay unos lineamientos. Otro fundamental es, por ejemplo, el manual de funciones. Todos ustedes que trabajan en una organización que probablemente tenga el sistema de gestión de calidad implementado, se van a dar cuenta que hay un manual donde en ese manual está cada cargo y cada puesto, por así decirlo, diseñado, y que dentro de ese cargo y de ese puesto que está diseñado están las funciones específicas para ese cargo, está el perfil de ese cargo y adicional
Mente, para cada función está el marco el marco del proceso donde está ese cargo, y dentro de ese proceso hay establecido una serie de procedimientos que llevan a que la persona que está en ese departamento logre los objetivos estratégicos de ese departamento en pro de alcanzar el objetivo mega o macro de la organización. Entonces, dentro de este contexto y teniendo en cuenta lo que vimos en el direccionamiento estratégico, que el direccionamiento estratégico nos habla de que se deben fijar unos principios, unos valores, una misión, una visión, y que ese es el primer componente, entonces tenemos que analizar y estudiar ese primer componente. Y nos vamos a dar cuenta que ese primer componente se resume en la filosofía organizacional de una empresa. Filosofía es un término que todos conocemos desde que estábamos en bachillerato. Filosofía significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Es una palabra griega y tácitamente la filosofía tiene que ver con el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos de ese conocimiento organizacional que debe existir, esa estructura como tal. Es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, esa filosofía debe ser comprendida por todos los miembros de esa organización y debe generar algo que se llama compromiso. Y debes ahí, dentro de esa filosofía, para que se logre y para que el cliente la pueda percibir como un valor agregado y te pueda enmarcar dentro de una organización o una empresa que realmente tiene sentido, entonces tienes que aunar esfuerzos entre cada uno de los miembros. Por eso la imagen hace alusión a esa unión. Recuerden que la unión hace la fuerza. La filosofía corporativa es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr. Y a su vez permite desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifica a todas las partes integrantes de la organización. Esa filosofía organizacional se resume en el primer componente o el primer elemento que pide el direccionamiento estratégico. Primero, valores, que son los principios, o los principios que son valores, misión, visión y objetivo. Es decir, esa filosofía básicamente lo que nos está diciendo es, hay que plantear unos valores, tengo que saber quién soy, tengo que saber para dónde voy y tengo que saber cuál es mi objetivo. Eso básicamente se constituye en la identidad corporativa de una organización. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la misión? ¿Verdad? Y encontramos que la misión es la razón de ser de una persona, equipo o empresa. Es con lo que le permite existir, o sea, es lograr su sostenibilidad o rentabilidad. La declaración de la misión describe el propósito general de la organización. ¿Qué es la organización hoy? ¿Cuál es su propósito central? O sea, estar conscientes de quién soy, qué es lo que le ofrezco a las personas, cómo satisfago sus necesidades. Chicos, y esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, porque en el ejercicio que ustedes van a hacer, ustedes fíjense que la mayoría de las misiones, hay algunas que están muy claras y plenamente definidas. La gente cree que entre más letras le coloque a la misión, a la visión, está mejor creada. No, la misión simplemente define quién eres como organización, como empresa. ¿Cómo quieres que te reconozcan y qué es lo que le ofreces tú a esos clientes? Así de sencillo. Entonces, la gente se pone a hacer misiones que realmente cuando tú vas a la práctica, y una cosa, y ojo, muy importante, cuando usted elabora la misión, acuérdese lo que les decía en las primeras, en la primera, digamos, al inicio de nuestra sesión, cuando yo les decía, ojo, que hay que hacer para tener.
y que el ser y el hacer tienen que ser coherentes. ¿De qué te sirve hacer una misión divina en el papel, pero realmente cuando la llevamos a la práctica no es real? Entonces no estás haciendo nada, porque el cliente lo percibe. La misión proyecta la singularidad de tu organización sin importar el tamaño. Idealmente la declaración de la misión debe constar de 3 partes. Descripción de lo que la empresa hace, para quién está dirigido el esfuerzo, el target y el mercado objetivo. De allí que sea tan importante, chicos, ustedes identifiquen dentro del contexto de la segmentación de mercado cuál es su nicho de mercado. ¿A quién le van a apuntar? Acuérdense el ejemplo que yo les colocaba el otro día. Yo puedo como empresa estar enfocada de pronto a un producto que desarrollé, digamos, un producto saludable, eso que está tan de moda hoy. Pero yo tengo que partir del hecho que gente que come saludable, hay varios nichos. Está el vegetariano, está el vegano, está el que sufre de alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión, está el que fitness. Bueno, hay de todo tipo. La pregunta es, ¿me voy a dirigir a todos ellos o yo me voy a especializar en alguno de ellos? Entonces, para hacer eso, obviamente yo me tengo que valer de un instrumento que me ayude a identificar si en cuál de esos nichos de mercado mi producto, mi servicio tiene mayor aceptación. Y de acuerdo a eso, empiezo a tomar decisiones. Y fíjate que me sirve para establecer la misión. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial. Y ahí viene otro componente clave. Desde el inicio de las clases yo le he hablado algo que se llama propuesta de valor. Es decir, eso que me hace diferente a mis demás competidores. Eso que va a hacer que los demás y que los clientes me quieran, que mis clientes me prefieran sobre los demás. ¿Cuál es mi factor diferenciador? Y eso es lo que usted tiene que imprimir dentro de su negocio. Ya sea que el negocio que usted me planteó sea un negocio personal o familiar, por así decirlo, o sea un proyecto de vida suyo, o sea que usted lo quiere implementar dentro de la organización para la cual trabaja, pero tiene que tener estos componentes bien definidos. La visión. La visión es, digamos, como esa luz, ¿verdad? Es eso que me guía, por así decirlo. Y para mí, tiene una importancia supremamente relevante dentro del direccionamiento estratégico. Sin temor a equivocarme, yo pensaría que, y a título personal, la visión es lo que te marca el derrotero. Te marca definitivamente, fíjense que el direccionamiento estratégico es la ruta a seguir. Pero para yo hacer posible el direccionamiento estratégico, necesariamente tengo que tener una visión. Entonces, la visión estratégica es una imagen del futuro deseado que buscamos crear en nuestros esfuerzos y acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá que todas las cosas que hagamos tengan sentido y coherencia de la organización en el futuro. Siempre que vayas a hacer una visión, tienes que responderte los siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que realmente quiero como organización? Eso que quiero debe ser factible de alcanzar, porque es que yo no me puedo colocar, ojo, tiene que tener en cuenta que una cosa es un objetivo y una cosa es un deseo. Algunos deseos no son fáciles de realizar. Entonces, tienes que aprender a diferenciar esto. Dice, no debe ser una fantasía. Por eso tiene que ser factible y alcanzable. Un objetivo factible y alcanzable. La visión debe motivar e inspirar. Oye, ¿por qué la visión deberá motivar e inspirar? Sencillamente porque acuérdate que dentro de la consecución de la visión hay
muchas personas que van a realizar acciones para que esa visión realmente se haga realidad. Entonces, si es una visión que no tiene, entre comillas, futuro, que no anima, que no motiva, que no inspira, es una visión muerta. Y ahí vuelvo nuevamente al tema de que la visión no debe ser simplemente un párrafo en un papel. La visión debe ser algo real, debe ser compartida. Y cuando hablamos de compartida es que cada miembro de la organización tenga compromiso, la comprenda y que se comprometa con ella, se empodere y diga esto se va a lograr. Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. Vuelvo y digo, ¿para qué tanta letra? ¿Para qué tanta cosa? Si puedes decir algo que realmente quieres en 3 frases, en 2 frases. Lo importante no es, digamos, hay veces menos es más, así de sencillo. Bueno, también hablábamos de los principios que hace parte de ese primer elemento. Los valores son principios conscientes, considerados válidos, porque evidenciamos que ya los tenemos o porque evidenciamos que requerimos de esto. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, cuando en tu organización decidan enunciar esos valores o replantearlos, trabaja con un mínimo de 5 y máximo de 7 valores. Una cantidad mayor no es recomendable, ya que pierde fuerza. Entonces, pero yo más que lo que dice acá en la diapositiva, yo les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes estén diseñando esos valores de su organización, de su empresa, tengan en cuenta que esos valores son los que lo van a identificar a ustedes y con los cuales el cliente los va a reconocer. Por lo tanto, tienen que ser unos valores coherentes y tienen que ser unos valores que realmente usted pueda cumplir. Si usted le dice a un cliente que uno de sus valores es, por decir algo, el compromiso, no tiene lógica que entonces usted cada vez que hay un proceso le diga al cliente que no le puede entregar la mercancía en el momento porque no tiene la materia prima, algunas veces, otras veces le dice que porque el transporte le falló, etcétera, etcétera. Eso no es tener compromiso. Si usted se compromete con algo, el compromiso indica que usted hace lo posible y más de lo posible para cumplir. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que comprometerse con esos valores. Lo que usted diga allí debe ser así. La cultura corporativa, ¿qué es una cultura? Ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta dentro de todo este primer nivel de direccionamiento. Las culturas se moldean porque se van esculpiendo día a día con las acciones de todos, dirigentes y dirigidos. Recuerden que la cultura es un conjunto de costumbres de una comunidad, por así decirlo, de un pueblo. Pero en este caso estamos hablando de organizaciones. Entonces, toda empresa tiene su propia cultura. Es decir, toda empresa tiene sus propias costumbres. Y por eso es que fíjense que es muy feo cuando en el campo, digamos, eh, secular, alguien le dice a otro no tienes cultura. Eso es una mentira porque todas las personas tienen cultura. Todas las personas, necesariamente pertenecen a un pueblo
donde hay unas costumbres arraigadas en ese pueblo. El hecho de que tú no compartas esa misma cultura, por ejemplo, si yo, para llevarlo al ámbito, digamos, personal, cotidiano, eh, hay una, eh, hay una cultura, por así decirlo, que aunque está en la región Caribe y está en nuestro departamento y está cerca de Cartagena, tiene unas costumbres diferentes a nosotros. Por ejemplo, la cultura palenquera. Ellos tienen unas costumbres diferentes a nosotros como cartageneros. ¿Qué somos? Si tú ves, por ejemplo, en la región, vas a mirar la cultura guayú, tiene una costumbre diferente al cartagenero. Tiene unas costumbres diferentes, chicos. Así son las empresas. Usted, en su, digamos, ejercicio laboral, usted se va a dar cuenta que usted va a llegar a una organización y en esa organización se hacen las cosas de una manera y se toman posturas de una manera y tienen creencias de una forma que difieren de la otra empresa donde usted venía. Y usted no puede tratar de imponer lo que se hacía en la empresa aquella porque siempre lo hacía de esa manera. No, señor. Cada organización tiene su cultura y cuando usted hace parte de esa organización, tiene que amoldarse a esa cultura. Entonces, las culturas se moldean porque se van esculpiendo día a día con las acciones de todos los dirigentes y dirigidos. Toda empresa tiene su propia cultura y es el recurso humano el que genera la cultura de una organización, con la permanente interacción entre líderes y colaboradores y actores externos, proveedores y clientes, influenciados por las políticas de la empresa, la cultura del macroentorno, la ciudad de la región o del país. Es la psicología de la empresa, es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la empresa. Yo los invito a que busquen un video en YouTube que es el video de la cultura organizacional de Google. Y miren cómo esa cultura es totalmente diferente a las empresas que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y se van a dar allí cuenta, si no lo han visto, de una sorpresita. Alguien de pronto tuvo la oportunidad en algún momento y si quiere ir un poquito más allá y de una manera divertida construir conocimiento acerca de este tema, hay una película que narra precisamente la filosofía de Google y la cultura como tal, y se llama Los Aprendices. Entonces es una película súper chévere, también la pueden mirar y yo estoy segura que le va a dar unos elementos bien interesantes. Elementos de la cultura organizacional que siempre vamos a tener que tener en cuenta están los instrumentos, estructuras, procesos, comportamientos, creencias y valores conscientes. Esas creencias y valores conscientes se hacen realidad en los objetivos, en las estrategias y la filosofía, lo que le acabo de decir, que son supuestos organizacionales inconscientes. Aquí está un poquito más explicado la cultura organizacional, está la cultura de gestión, la cultura de liderazgo, la cultura comunicativa, es decir, cómo me dirijo yo a mis empleados, cómo son las comunicaciones aquí. Fíjense que hay empresas que, bueno, básicamente cuando yo empecé mi vida laboral, todo se trabajaba, no es que yo sea viejita, pero en un principio todo era a través de cartas o de memos. Luego pasamos de eso de cartas y memos a actuar con el correo electrónico. Es decir, siempre nos mandaban las informaciones a través de correo electrónico. Y pues yo, en ese punto, yo soy muy formal. A mí me encanta el correo electrónico. Yo te puedo decir algo a ti por el WhatsApp, etcétera, etcétera, pero no me parece que da identidad corporativa. Me parece que el WhatsApp es una herramienta que es informal y que, por ejemplo, para yo dirigirme a un cliente, yo no lo debería hacer por ese medio. Si yo le voy a mandar una comunicación a él, pues yo lo hago por un medio formal que para mí viene siendo el correo electrónico en el caso que la empresa tenga un programa de intranet, el intranet. Entonces, fíjate, la forma como me dirijo, como me comunico, referentes para, otra forma, o digamos, de comunicarse hoy en día
y ya no, por ejemplo, desde el punto de vista corporativo, sino desde el punto de vista estratégico de marketing, hay empresas que se posesionan a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero hay empresas que por lo menos ese tema de las redes sociales pues todavía no incursionan en ellos porque de pronto su trabajo como tal o su diseño de trabajo viene siendo como tan formal. Y voy a poner un ejemplo aquí para que me comprendan un poquito. En el sector logístico hay un tipo de empresas como las agencias de aduana. Las agencias de aduana normalmente su herramienta para trabajar comunicativa son el correo electrónico, como les decía, alternativas como el intranet y sí, y las llamadas telefónicas. Y puede que de pronto se haga un WhatsApp, pero eso no es lo formal. Muy difícilmente usted podrá encontrar que la agencia de aduana en Facebook, en Instagram, tiene una página donde interactúa con los clientes. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se trabaja con un tipo de comunicación muy formal. Lo que usted puede encontrar es una publicidad de ellas en las páginas web, también en el Facebook, también en Instagram, pero publicidad. Forma de interactuar normalmente se hacen por los medios que les digo. Forma de interactuar con sus trabajadores también lo hacen verbal o por los medios que les digo. Entonces, y ustedes, por ejemplo, van a mirar el tema de Google, ojalá que puedan verse el documental o puedan verse la película y van a encontrar ciertas cosas que aquí, ahí se hacen. Cultura de servicio referente para entender a la organización y a sus usuarios. Hay empresas donde usted entra y desde que ingresa se siente un aura maravillosa. Todo el mundo tiene una sonrisa, todo el mundo le presta un interés total y usted dice, wow, aquí se respira algo súper chévere. Y así usted no vaya a comprar o usted no vaya, termina encarretado. Pero hay empresas donde usted llega y desde que usted ingresa hay una persona con una cara de revólver y sigue avanzando y parece como que puede durar hasta una hora esperando a alguien y nadie le pregunta qué necesita. Entonces, fíjense que hay unas, por ejemplo, y vámonos a esto, las empresas públicas por lo general, es decir, las empresas del gobierno, generalmente tienen una imagen de cultura de servicio negativa. ¿Y por qué se da esta cultura de servicio negativa? Porque muchas veces usted llega a una entidad del gobierno y primero el funcionario no lo, digamos que no le da la atención que usted se merece, no lo determina y lo coloca a esperar y aún en su cara se toma un café, empieza a hablar con otra persona y cuando usted le pregunta algo o de pronto usted le dice, mira, llevo rato esperando, esa persona te responde con tres piedras en la mano y te dice que esperes tu turno o que ella está ocupada. Es decir, básicamente, y ojalá que esto cambie, porque realmente el empleado público, el funcionario público muchas veces piensa que te está haciendo un favor, que ese no es su trabajo, sino que te está haciendo un favor. Y resulta que el funcionario público le pagan un sueldo o un salario gracias a los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Entonces él no te está haciendo ningún favor, él simplemente está prestando un servicio para el cual le pagamos. Entonces fíjense que elementos axiológicos, siempre que usted escuche la palabra axiología, tiene que ver con valores, la escala de valores. Por eso dentro de la cultura organizacional están esos valores de los cuales hablamos. Cultura de liderazgo, siempre debe estar, que debe quedar identificado quién es el líder, quién manda a quién, esa estructura organizacional, ojo, que yo les decía, debe verse reflejada en ese organigrama de la empresa. Aquí estamos armando el rompecabezas. Los referentes de la cultura organizacional, podemos encontrar referencias culturales como el folclore, el idioma, la comida. Así desde esta perspectiva la cultura ha sido normalmente abordada desde los campos de la antropología, que es la que estudia al hombre como ser, y la sociología, que estudia al hombre en su comportamiento dentro de la sociedad. Aquí están los factores que intervienen en la cultura organizacional. Estos factores son la historia de la organización, el escenario físico de la organización, la idiosincrasia,
los grupos y líderes, los procesos culturales por excelencia, su ubicación geográfica. No es lo mismo una empresa que está ubicada en Bogotá que una empresa que está ubicada acá en Cartagena. ¿Por qué? Porque y más cuando los empleados que están allá son todos, póngase a pensar usted llega a una empresa en Bogotá y el único costeño es usted. ¿Usted cree que el comportamiento de ellos, igual cuando ellos vengan acá, va a ser, ellos van a entender la forma de comportarse culturalmente, por así decirlo, por usted? Está comprobado, por ejemplo, que el clima influye en la personalidad de las personas. Los costeños tenemos fama de que somos, por ejemplo, personas como despreocupadas, demasiado alegres, que somos, algunos dicen que somos flojos, etcétera, etcétera. Eso no es cierto, solo que el costeño, por la misma, el mismo clima, por ejemplo, nosotros siempre vamos a andar con ropa, por ejemplo, ligera. Parece que como informal, tú vas a Bogotá y los ejecutivos se visten pues siempre con saco, corbata, y no basta que tú seas ejecutiva, pues, una secretaria se viste con saco, con su vestido sastre. Acá, a menos que la imagen corporativa de la empresa te obligue a que vayas con ese tipo de vestimenta, tú no lo vas a hacer, porque es que el mismo clima no te obliga a eso. El clima de Rolo, por así decirlo, es un clima frío y se refleja en la forma de ser de ellos. Ellos normalmente simplemente saludan y son como muy reservados. El costeño es un poco más hablador, más confianzudo, etcétera, etcétera, pero influye el mismo clima. Y usted, aunque no me parece, usted tiene que tener en cuenta esos elementos porque usted va a manejar personas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien, mis chicos? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que esos son los factores que influyen en la formación de la cultura. Los factores del entorno y los factores organizacionales. Ahí los tienen todos descritos. Las características de la cultura organizacional me da identidad e integración, énfasis en el grupo, enfoque hacia las personas, un control efectivo, criterios para recompensar e incentivar, tolerancia del conflicto, modelo de comunicación. Aquí están las características, miren, normalmente una empresa que tenga cultura organizacional bien definida, mire que esto debe ser el común denominador, que haya autocontrol, que haya humor, que haya espiritualidad, que haya gratitud, que haya optimismo, que haya humildad, que haya prudencia, que haya perseverancia, que haya justicia, que haya ingenio, que haya liderazgo, que haya trabajo en equipo, que haya perdón, que haya coraje, que haya curiosidad, que haya honestidad, que haya amor, que se disfrute de la belleza y la exigencia, la inteligencia. Y ahí hay unos que no están, pero yo los incluyo, que es la creatividad y la innovación. Fíjense que haya bondad. Profe, ¿por qué debe haber esto? Porque es que mire que usted cuando va a una empresa, usted tiene que aprender a trabajar en equipo. Si mi compañera hizo algo, mi compañero hizo algo que no me gustó, yo tengo que tener sinceridad y decir, no me gustó lo que hiciste. No puedes manejar el tema de la arrogancia, creerte más que, no, ustedes son un equipo de trabajo y tienen que y eso es lo que debe propender la empresa, que sus empleados desarrollen ese tipo de características. Una empresa debe promover eso. Hay empresas que usted llega y, o sea, se respira un aire como tan tenso y es precisamente por eso. Si yo soy líder y yo me doy cuenta que dentro de mi equipo de trabajo hay roces, yo sé que eso va a afectar la productividad. Entonces yo tengo que trabajar en eso. Ahora, tengo que encontrar, acuérdense que están haciendo direccionamiento estratégico y que dentro del direccionamiento estratégico vamos a hacer algo que se llama el diagnóstico, que es lo que me va a permitir saber qué es lo que estoy haciendo en este momento, dónde estoy en este momento, dónde quiero llegar y qué tengo que establecer para llegar. Entonces yo tengo que saber, era el ejemplo que les decía del médico, cuando tú llegas con una enfermedad que el médico no puede suponer, el médico te tiene que mandar a hacer unos exámenes. Entonces usted cuando sea gerente de una organización no se vaya, no, que el problema aquí es de conflicto. No, usted tiene que hacer un análisis si realmente el problema de conflicto. De pronto el problema no es de conflicto. De pronto el problema es que sus empleados no se sienten motivados, no tienen sentido de pertenencia y entonces lo reflejan de esa manera. Pero hay que investigar.
Funciones de la cultura organizacional: construye identidad corporativa, determina el clima interno, genera compromiso con los objetivos de la organización, guía y modela actitudes de comportamiento y cohesiona internamente a la organización. Resultados de la cultura organizacional: sin lugar a dudas, innovación. Código de la cultura organizacional, en el sentido de la política, siempre va a estar enfocada a la parte financiera, al cliente y a los procesos. En el sentido de los valores, al respeto, a la actitud de servicio, a la sinergia y a la actitud innovadora. Bueno, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. La próxima semana seguimos con los objetivos. ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Usted habló sobre alguna actividad, entonces no escuché porque la conexión La tenía voy a mala. subir ahora, hijo, y subo la presentación que no está. La subo, esa Ok. actividad tiene que tener en cuenta que ustedes me mandaron unas empresas. Entonces, esa primera parte de esa actividad la van a diseñar para esa empresa. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante, todas las actividades que yo les coloque va a ser en función. Al final, ustedes van a tener todo, digamos, el direccionamiento estratégico de su organización. Chicos, ojo que el 21 de septiembre inician los parciales. Nosotros vamos a tener parcial la primera semana. Recuerden lo que les dije desde el inicio de las clases. Mis parciales nunca yo les voy a preguntar algo, un concepto como tal. Yo siempre trato de que tengan un caso, analicen ese caso, por así decirlo, una pregunta que es un caso pequeñito, y de ahí se derivan varias preguntas. Entonces, ténganlo en cuenta, Jeremy. Gracias por estar conmigo esta noche y miles de bendiciones. Ok, profe, nos Profe, vemos la igual. próxima semana. Bueno, hija, Que tengan una buena noche. Chao. tú también. Gracias, profe. Chao, cuídense.